en esta palabra que hemos estado estudiando. De verdad que un saludo a todos, a los que están aquí en la red, a mi hermano Diego, Lady, a las nenas, mi hermana Mónica, a Carito, a mi hermano Juan Carlos y Dianita con Juan Eduardo y Eliam que están escuchándonos, mi hermana Cecilia, que Dios la bendiga, mi hermana, mi hermana Yolima Acero y Yolima Carvajal, María Eugenia con René y Juan José, que el Señor los bendiga, y mi hermana Martica y mi hermano Jesús, que aquí los veo, que el Señor los bendiga, mis hermanos. También está mi esposita, está en otra habitación, no crea que estamos lejos, estamos muy cerca, estamos a 4 metros. Entonces, de que el Señor los bendiga a todos mis hermanos. Vamos entonces a orar para pedirle al Señor la dirección y luego pues estudiaremos las Sagradas Escrituras. Amado Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, misericordioso. Señor, santificamos tu nombre, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor, eres quien, Señor, creó el universo y todas las cosas que existen, al igual que a nosotros, a esta hermosa tierra y a cada criatura, Señor, que existe en este planeta. Tú las creaste, nos creaste con tu poder infinito. Creemos en ti como nuestro soberano Rey, Señor, y nos sometemos a tu reinado, nos sometemos como siervos tuyos, pero también eres nuestro Padre, y como Padre te decimos, Señor, que te amamos, te decimos tú eres nuestro Abba Padre, nuestro Papito amado, quien nos amas porque nos has adoptado como hijos e hijas, para que podamos, Señor, ser parte de esta familia. Y ha sido, Señor, por medio de la obra maravillosa de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por, Señor, la obra que hizo en nuestro lugar, tomando nuestras culpas y llevando el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias porque, Señor, desde antes de la fundación del mundo tú ya tenías este plan y nos habías escogido. Y gracias porque, Señor, hemos visto solo misericordia de parte tuya, tu gracia, Señor. También te damos gracias, oh Dios, por estos estudios que estamos teniendo de la escuela dominical y también por las exposiciones de las Sagradas Escrituras, Señor, por esta exposición de Génesis. Gracias, Señor, por permitirnos profundizar y ver a Cristo, Señor, en cada capítulo, en cada versículo, poder ver a nuestro Señor, a nuestro amado Salvador. Señor, que hoy no sea diferente, te pedimos que tu Espíritu Santo sea iluminándonos, que sea guiándonos, que sea enseñándonos y mostrándonos a Cristo, que podamos ver a nuestro Señor hoy también. Alabamos tu nombre en Cristo, Señor nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Pues bien, hermanos, de verdad para mí es una alegría continuar con este estudio. Este estudio es un estudio bien interesante. Creo que hemos aprendido bastante sobre el Génesis en estos hoy ya 18 capítulos. Y hemos aprendido mucho porque usualmente de pronto les pasaba a ustedes que a mí me pasaba antes, cuando hace años leía la escritura, quería leerla toda y leía el Génesis y para mí eran como historias aisladas, ¿no? Historias como a veces un poco confusas, pero ahora vemos por el estudio de la palabra cómo este Génesis es un libro maravilloso. Es un libro que a nosotros nos permite ver a Cristo, nos permite ver a nuestro Señor. Y bueno, empezando este capítulo 18 hoy, claro que está todo conectado, ¿no? Porque como yo les he enseñado, en los textos originales, que se llaman autógrafos, para los que quieran saber un poco de teología, los textos originales que escribieron no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, esos textos se llaman autógrafos, fueron los que fueron escritos con la mano de los discípulos o personas que recibían el dictado o los escribientes que escribieron también recibiendo el dictado directamente de los apóstoles o de los profetas. Y es bien interesante que, hermanos, esta palabra que hoy tenemos nosotros, que fue inspirada por el Espíritu Santo, que es una palabra inerrante, que es una palabra infalible, hoy nosotros podemos ver tanta profundidad en ella. Entonces empezamos el capítulo 18 y la lectura que hacía nuestro hermano Carlos en el versículo 1 nos muestra
que otra vez se le aparece a Abraham nuestro Señor, se le aparece Jehová. Bueno, en algunas Biblias dice Yahvé, y eso no está mal, también se puede decir Yahvé, porque pues en el Antiguo Testamento, en el hebreo, no existían las vocales, existían solo las consonantes. Entonces las cuatro consonantes que conforman el nombre de Jehová, ¿sí? La Y, H, W, A, H, perdón, W, H, son cuatro consonantes que sin vocales pues es difícil pronunciarlas. Después, con el nombre Adonai, se le ponen las letras del nombre Adonai a Yahvé y queda Jehová. Y se puede decir Yahvé, o se puede decir Jehová, o se puede decir Ja. Entonces, bueno, lo interesante de este versículo 1 del capítulo 18 es que aquí se le aparece otra vez a Abraham. Dice que se le apareció en el encinar de Manré. Dice que estando Abraham sentado, él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Entonces nos da una descripción vívida de lo que estaba pasando con Abraham. Y bueno, sabemos, hermanos, que esta no es la primera vez y permítame aquí compartir estos textos para que todos también estemos siguiendo lo que estamos estudiando. Entonces, permítame también compartirlos para que ustedes los puedan ir leyendo junto conmigo. Entonces, aquí tenemos este donde lo acaba de mencionar, que es el texto que leía nuestro hermano Carlos, que otra vez se aparece el Señor, de nuevo se aparece a Abraham. Y aquí nosotros vemos, como les decía, esta no es la primera vez que el Señor se le aparece a Abraham. Sí, en lo que hemos estudiado, no les voy a preguntar hoy no estoy con quizzes, pero les voy a decir simplemente, hermanos, esta es la tercera vez que Dios se le aparece a Abraham, ya la tercera vez. Las dos apariciones anteriores ya las estudiamos, pero aquí tenemos una, en Génesis 12:7, cuando el Señor se le aparece y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí dice que, y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido. O sea, en esta aparición recuerden que la reacción que tiene Abraham es adorar al Señor. Y bueno, hubo una segunda aparición que está aquí en Génesis 17:1 que dice que era Abraham ya de edad de 99 años. Y cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Que bueno, este también lo estudiamos y aprendimos mucho de este texto, entendiendo que el Señor quería perfección en Abraham, que no la podía alcanzar, por supuesto, sino solamente en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, aparentemente esta nueva aparición que vemos en el capítulo 18, verso 1, cuando empieza este capítulo 18, y dice que apareció Jehová, o sea, a Abraham en el encinar de Manré. Aparentemente esta aparición ocurrió muy poco tiempo después de que Abraham obedeciera el mandato del pacto de circuncisión. Si ustedes recuerdan, la semana pasada lo estudiamos y él circuncidó en su casa a todos los varones de la casa, de su casa, incluido Ismael, incluido él mismo. Entonces, ese fue un evento que lo leímos ahí en el capítulo 17 y parece ser que este inicio del capítulo 18, o para esta aparición del Señor, no pasó mucho tiempo. Y la razón está también en la Biblia. Ahí nosotros la vemos claramente en el siguiente, en el versículo 21 del capítulo 17 aquí lo estoy poniendo, de Génesis, donde Dios le dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, el Señor le está diciendo, am, el Señor le está diciendo a Abraham que Sara iba a tener a su hijo en un año. O sea, ya le está dando una fecha. Si ustedes lo observan con cuidado, él ya le está dando una fecha. Entonces, claramente, esta aparición que está haciendo el Señor aquí, esta nueva aparición que el Señor está haciendo a Abraham,
no debió ocurrir más allá de un año. ¿Y por qué? Porque es tan corto el tiempo. Y es posible que inclusive esta aparición que el Señor le hace a Abraham haya ocurrido en los 3 meses siguientes de la circuncisión, cuando se hizo la circuncisión. ¿Y cuál es la razón? La razón es que claramente en ese momento Sara no estaba embarazada y el Señor ya le había dicho la última vez que ella iba a tener un hijo en un año, y ustedes saben que para el nacimiento de un bebé se requieren al menos 9 meses, puede ser menos, pero 9 meses es el tiempo estipulado. Luego, si sumamos 9 más 3 son 12, eso da un año, es decir, el tiempo prometido por Dios de que en un año estaría naciendo Isaac. Y si todavía no estaba embarazada Sara, entonces fue en los primeros 3 meses después de que se circuncidaron. Eso es simplemente la reflexión que uno hace cuando hace el estudio de teología. Ahora, ¿qué más encontramos en este texto que estábamos leyendo, el verso 1 de ese capítulo 18? Dice que después le apareció Jehová en el encinar de Manré. Ese es importante, hermanos, porque ustedes recuerdan lo que hemos expuesto, que este fue el sitio a donde se dirigió Abraham después de regresar de Egipto. Recuerden que él huyó a Egipto porque había una hambruna, y bueno, ahí vimos varias cosas que le ocurrieron a él y pecados en la vida de Abraham, pero vimos claramente que ese lugar era muy importante. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo, aquí en este capítulo 18, que ahí es donde se le aparece el Señor a Abraham, en el encinar de Manré. Pero nosotros sabemos que este fue un lugar muy representativo para él. Y lo vemos, por ejemplo, en este texto, en el capítulo 13 verso 18, cuando él regresaba de Egipto, dice que Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré. Ahí fue donde moró. Recuerden que eso es parte de la tierra prometida y es una ubicación donde él fue a vivir. Y dice, esta ubicación, este encinar, está en Hebrón, y dice que allí edificó altar. Ya habíamos visto que la primera vez que el Señor se le aparece a Abraham, él edifica un altar y adora. Ahora, en esta segunda ocasión, él edifica un altar también para adorar al Señor. Entonces, por eso es importante el lugar, porque él vivió prácticamente allí. Pero no solamente eso, dice en el capítulo 14 y verso 13 que él como que habitaba continuamente allí, porque dice en ese texto, y vino uno de los que escaparon cuando, recuerdan cuando Lot, el pariente de Abraham, fue secuestrado o fue llevado prisionero, y fueron y le avisaron a Abraham. Dice, este texto es de ese relato, dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré. O sea, ahí habitaba el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, el encinar de Manré, hermanos, tiene una importancia grande, y lo veremos más adelante, porque él, más adelante, en los estudios que haremos de Génesis, nos daremos cuenta que él compra una cueva allí, y compra esa cueva con un campo. Y el propósito de comprar la cueva y el campo allí cerca del el encinar de Mamre es para que pudieran enterrar a Sara. Más adelante lo veremos cuando Sara muere. Y también incluso su propio entierro, el entierro de Abraham, ocurre en el mismo lugar, y el entierro de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, tiene un propósito interesante, porque finalmente ellos quedan allí en esa porción de tierra que había adquirido él de acuerdo a los propósitos eternos de nuestro Señor. Ahora, volviendo al relato que estamos haciendo, nosotros vamos al verso 2 en Génesis 18, y encontramos que apenas el Señor se le presenta a él en el encinar de Manré, mientras él está sentado a la tarde del sol, un sol tremendo, dice que alzó los ojos. Abraham alzó los ojos y miró. Y entonces lo que ve Abraham son tres varones. Él ve tres varones de tres personas que estaban junto a él. Y cuando los vio, dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos,
Y lo que hace Abraham es postrarse en tierra. Él se postra en tierra y la razón es porque claramente el versículo 1 nos está diciendo que Dios se le aparece. Pero cuando él alza los ojos, él ve tres personas, tres varones. ¿Sí? Claramente vemos que Dios se le presenta a Abraham. Digamos, esto no tiene una mayor explicación. Simplemente Dios se le presenta a Abraham. Y lo más seguro es que haya sido una apariencia humana. Estas apariciones en la Biblia, hermanos, para el conocimiento de ustedes se denominan teofanías. Teofanía es cuando antes de que nuestro Señor viniera en carne, lo que estamos celebrando todos los días nosotros los domingos, pero en esta época lo que se identifica como la Navidad, antes de que Él viniera en carne, hubo momentos donde el Señor se apareció. Se le apareció a Josué, aparece en el sueño de Daniel, aparece, y aquí aparece a Abraham. Entonces le aparece, tiene apariencia humana. Y estas apariciones son de Dios a hombres muy específicos. Y sabemos, y aquí es bien importante que me pongan atención a esto, hermanos, que la Biblia nos enseña que a Dios el Padre nadie nunca lo ha visto. Yo quiero compartir un texto aquí que es muy conocido por nosotros, que está en Juan capítulo 1, perdónenme, verso 18, donde Jesús mismo dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Perdón, esto lo está diciendo Juan, el apóstol. Y dice, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, Él le ha dado a conocer. La Biblia nos lo enseña claramente. Al Padre nadie lo ha visto, nadie ha visto al Padre. Y eso es muy representativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una aparición así, que se le aparecen tres varones a Abraham, y Dios dice que Dios, en la escritura Dios dice que Dios se le apareció. Entonces, claro, la primera pensamiento que uno tiene cuando dice que Jehová se le apareció es que Dios, el Padre, Espíritu Santo y el Hijo están presentes. Pero curiosamente, el Señor Jesús también lo enseña, Pablo lo enseña y aquí el apóstol Juan lo enseña, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Entonces, para esto es importante tener en cuenta lo que dice, por ejemplo, un teólogo que a mí me gusta mucho, es un teólogo más bien generalista, pero que me gusta lo que él dice. Él se llama Matthew Henry, es una teología, un comentario que se puede conseguir muy fácil. Él tiene un comentario de toda la Biblia. Él dice, eran tres seres celestiales en cuerpos humanos, dice Matthew Henry. Dice, pero algunos piensan que todos eran ángeles creados y otros que uno de ellos era hijo de Dios, el ángel del pacto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aún en lo que vemos nosotros en la interpretación de estos tres seres que ve Abraham, hay diferencias. Algunos dicen, no, estos eran tres ángeles, otros dicen, no, eran dos ángeles y estaba acompañado el Señor Jesucristo en una teofanía, digamos, presentándose anticipadamente a su encarnación. Pero no olvidemos que esta es una posibilidad cierta en las Sagradas Escrituras, de que sean ángeles, porque sabemos que, y en la Biblia nos lo enseñan, que aún los ángeles pueden estar y tener apariencia humana, porque por ejemplo en este texto en Hebreos 13:2 dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, mostrando que los ángeles pueden tener apariencia humana y sin saberlo uno puede estar hospedando ángeles. Interesante eso, ¿no, hermanos? Que eso pueda ocurrir. A mi esposa le pasó cuando ella se estaba casando conmigo. Ella pensó que se estaba casando con un ángel, pero yo después le dije que no se preocupara, que yo era un cero. Un cero, era un chiste, hermanos. Los veo muy serios, entonces para que se animen, hermanos. Entonces esto puede ser una interpretación correcta. Así que la narración de Moisés nos habla que Jehová se presentó otra vez de nuevo a Abraham, y que cuando Abraham alza entonces sus ojos, él ve a estos tres varones, y que al verlos él se postra en tierra. El versículo nos dice que él se postra en tierra. Y esta narración, hermanos, nos invita a todos a pensar que sí, el Señor
era uno de los tres hombres, aunque les confieso que estaba leyendo algunas interpretaciones, algunos piensan que los tres juntos eran Jehová. Dado a la forma como en el texto, si ustedes se dieron cuenta, el texto tiene una forma de dirigirse a ellos en singular y ellos responden en plural. Si ustedes observan, por ejemplo, el versículo 2, cuando está mirando el versículo 2 y dice que Abraham alzó sus ojos, ¿cierto? Y entonces dice que salió corriendo, vio a los tres varones, dice que salió corriendo a la puerta a recibirlos. O sea, está hablando en plural, o sea, ellos los ven plural. Pero mira el verso 3 cómo les dice. El verso 3 y dijo, Señor. Entonces, ¿ahí qué puede ocurrir? Puede ocurrir que venían los tres y él ve que uno de los tres es Jehová, porque ya se le había presentado antes. Podemos decir que por dos ocasiones anteriores Abraham ya ha tenido esa aparición de Dios. Entonces ya lo reconoce, lo identifica y le dice Señor. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad que los tres fueran ángeles de Dios, pero ahí no estuviera dentro de los tres una teofanía, sino que Dios estuviera presente espiritualmente y que Dios le hablara a través de visiones y él viera físicamente a los tres hombres porque después comen, pero que espiritualmente estuviera hablando con el Señor. Entonces, pero aquí le dice Señor. Y bueno, esto que estoy diciéndoles no es muy fácil, digamos, de explicar, es una exégesis difícil. Para mí lo más apropiado es decir que eran ángeles y que uno de ellos era una teofanía del Señor. Pero, ¿por qué es difícil de explicar? Por la forma como ellos le contestan. Si ustedes ven el verso 4, el verso 5, dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, o sea, contestan los tres. Si se dan cuenta, al final del verso 5 dice, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Pero él empieza a hablar en el verso 3 en singular. Más adelante otra vez vuelve a hablar en singular y en plural. Entonces eso digamos que es la parte como difícil. Entonces aquí la opción común es que es que uno de ellos es el Señor, es lo que piensan la mayoría de teólogos, y otros dos son ángeles que lo están acompañando. Ahora, también es posible, como les decía, que también es una interpretación válida, más por lo que pasa adelante con Sodoma y Gomorra, que estos ángeles, y lo vamos a estar estudiando los próximos domingos, traen el mensaje y además más adelante van a tener otra intervención, y es que posiblemente estos ángeles son ángeles que son los tres ángeles, pero que Dios está allí presente, digamos, no está visiblemente presente, pero está presente. Entonces, eso para que lo tengan simplemente claro. Lo importante aquí es que otra vez el Señor se le presenta a Abraham. Bueno, ¿por qué me gasto tiempo en esto? Porque ustedes, estos textos de los tres ángeles o los tres varones, se ha usado por muchas sectas para apoyar sus teorías teológicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, están los mormones, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos hacen, o José Smith, que fue uno de los fundadores, él hace una interpretación, porque precisamente parte de las visiones que él dice que tuvo, donde se le fue entregado el libro ese que se llama el libro Mormón, fue en unas circunstancias similares. Entonces, obviamente, nosotros rechazamos completamente esas interpretaciones y damos una exégesis de lo que podría significar. Lo importante aquí es entender que el Señor se le presenta a Abraham y que es una presentación de seres celestiales lo que está yendo y ocurriendo en este momento. Ahora, continuando con la exposición, mis hermanos, de estos textos, allí bueno, aquí vimos que se postró en tierra y aquí en el verso 3 al 5 de ese mismo capítulo, está un poquito largo, pero pues por favor mírenlo en sus Biblias, del verso 3 al 5, en Génesis 18 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo,
y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Sí ven lo curioso? Que en la primera parte del verso 3 él comienza Señor, y al final los que contestan son todos, ¿no? Dicen, haz así como has dicho. Esa parte es muy, muy interesante y nos ayuda a entender esto. Ahora, del verso 6 al verso 8, entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham dice que fue deprisa a la tienda a encontrarse con quién, con Sara, ¿no? Muy particular esto que ocurre aquí porque es algo que también hacemos en nuestros hogares, ¿no? Cuando nosotros llega un invitado, pues uno dice, ¿qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres jugo? ¿Qué se te provoca? ¿Y qué hacemos nosotros los hombres? Mi amor, eso es lo que hacemos. Entonces, pero está bien porque Abraham estaba bien, bien entendido de cómo es la cosa. Entonces, es la parte hermosa de cómo las atenciones que Abraham le da a estos invitados con una cortesía están dentro de las costumbres comunes orientales, hermanos. Incluso la preparación de estos alimentos que él menciona allí. Por eso vemos que en el relato leemos que Abraham instruye a Sara incluso en la preparación de los alimentos. Perdón, quité el versículo, pero lo voy a compartir de nuevo para que no nos perdamos. Entonces dice allí, tomando desde el versículo, bueno, el versículo 6 al 8, y entonces dice que toma 3 medidas de flor de harina y las amasa, y dice, ya panes cocidos debajo del rescoldo, y corrió Abraham, dice, a donde estaban las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste le dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla, leche, y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol comieron. Incluso la costumbre que fue una costumbre que siglos después se mantuvo era que los invitados se recostaban, ¿no? Ellos se recostaban para comer. Entonces aquí lo vemos claramente lo que ocurre que Dios se le presenta a Abraham y Abraham la actitud que tiene es una actitud de cortesía, de atenderlo o atender esta presentación celestial de estos tres seres que están allí. Bueno, están debajo como dice, debajo del árbol hablando. Y es curioso porque hasta el momento no vemos el propósito de la visita de los tres, ¿no? Llegamos a este punto del ya comieron, ya, y entonces empieza uno a pensar, bueno, ¿y a qué se debe su visita? ¿O en qué les puedo colaborar? ¿O en qué les puedo ayudar? Y efectivamente, en el verso 9, el verso siguiente, muestra el propósito de la visita que ellos tienen. Y lo muestra a través de una pregunta. Ellos le dicen y le dijeron, o sea, están hablando los tres otra vez, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Claro, él había hablado con ella para la preparación de los alimentos, pero ella seguramente no había salido a saludarlos. Entonces ahí es donde comenzamos a ver el propósito de esta aparición, de estos tres seres que están allí con Abraham. Entonces se le presenta y es donde les dice ellos que dónde está Sara. Ahí se ve, hermanos, como les digo, el verdadero propósito de esa visita. Y más adelante lo vamos a entender lo que Dios quiere hacer aquí, hermanos, es reafirmar su promesa de darle un heredero a través de Sara. Otra vez le quiere reafirmar la promesa a Abraham de que le va a dar un heredero. Ya hemos estudiado mucho de esto, pero estos versos nos ayudan mucho a entender. Y vamos al verso siguiente, al verso 10, mis hermanos. En el verso 10 nosotros ya vemos que entonces Abraham responde, entonces dijo, bueno, aquí está hablando Dios, Dios está hablando y mire que ya habla en singular otra vez. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿no? Bueno, me llamó la atención lo que decían algunos comentaristas sobre esta actitud de Sara, ¿no? Que pareciera que es una actitud... Eh, Creo que quité el audio y mi esposa me está avisando que quité el audio. Entonces eso es todo por hoy, mis hermanos. Bueno, creo que estábamos leyendo el verso 10 del capítulo 18, donde responde el Señor y le dice a Abraham, de cierto volveré a ti, según el tiempo de vida aquí que
que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces le estaba contando que es muy curioso que algunos teólogos, algunos comentaristas hablan de esto, ¿no? Que parece que el uso natural de esa época era que las mujeres escucharan las conversaciones que estaban teniendo los hombres desde el lugar donde estaban, pues en la cocina, y ella estaba escuchando detrás de él. Entonces, bueno, me pareció bastante curioso porque muestra algo bien interesante del carácter de nuestras hermosas esposas y las mujeres. Entonces, bien interesante esto, que el propósito finalmente lo muestra, pero aquí Dios, aunque los tres son los que preguntan dónde está Sara, si ven cómo es el propósito de Dios, si eran ángeles y Dios mismo está presente allí, le están diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a volver a ti, le dice el Señor, y Sara tendrá un hijo. Le confirma otra vez. Y Sara escuchaba. Bueno, ahí vamos a continuar con lo que dice más adelante Sara. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que esto que el Señor les está diciendo, ya lo habíamos leído en el capítulo 17, pero yo no lo expuse. Digamos, el capítulo 17, que fue el domingo pasado, estuve hablando de la circuncisión y a propósito dejé esto para poderlo explicar el día de hoy. Son unos textos que aparecen en el capítulo 17, pero que dicen exactamente lo mismo. Voy a tener cuidado de no apagar el micrófono. En el capítulo 17, mire lo que dice. Cuando está desde el verso 17 y 18 dice, entonces Abraham se postró en su rostro en esa aparición que vemos en 17:1 y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Yo les decía que esto tiene que ver mucho con la fe. Esto tiene que ver mucho con la incredulidad. Esto tiene que ver mucho con creer que tal vez Dios no tiene la capacidad o tal vez Dios está bromeando o tal vez Dios no va a hacer lo que dice que va a hacer. Porque mire lo que hace Abraham. Dice que él se postró sobre su rostro porque hay temor de Dios, hay respeto hacia Dios. Pero dice que se rió. Bueno, se rió y dijo en su corazón. O sea, él no expresó esto que les estoy mostrando con la voz, sino con su corazón. Pero mire cómo Dios sabe todo. Porque esto que ustedes están viendo lo escribió Moisés. ¿Y sabe quién inspiró a Moisés? El Espíritu Santo. Y si él dijo esto en su corazón, el Espíritu Santo lo escuchó. Y por eso es que aquí lo podemos tener. Que él se rió y que el Espíritu Santo le dijo a Moisés, y así lo escribió Moisés, y lo que dijo Abraham en su corazón fue, a un hombre de 100 años le dan a nacer hijo. Por eso fue que se rió. Y no, Sara de 90 años puede concebir. Y ahí fue cuando sí expresó algo, algo que dijo Abraham y se lo dice a Dios, le dice, ojalá Ismael viva delante de ti, diciéndole, sí Señor, yo entiendo que tú me vas a, vas a dar descendencia, pero ya me diste un hijo, que es Ismael. Y ahí vienen los versos siguientes, en el verso 19, entonces Dios le dice a Abraham, ciertamente no será por el lado de Ismael, ciertamente Sara, tu mujer de 90 años, dice, dará a luz un hijo. Y es más, le pondrás por nombre Isaac. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que Isaac significa risa? Porque Dios todo lo sabe, ¿no? Dios todo lo sabe. Y dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y el versículo 21 y 22 termina el Señor y dice, mas yo, dice el Señor, estableceré mi pacto con Isaac. Porque todavía eh, Abraham estaba pensando en la imposibilidad de que Dios pudiese darle un hijo a Sara en su vejez. Entonces el Señor le confirma, mire, mi pacto lo establecerá es con Isaac, con el hijo que tendrá Sara. Y dice, entonces dará en un año a luz, lo que les estaba leyendo. Y dice que acabó de hablar y aquí se despide. Dice que subió Dios de estar con Abraham. Entonces en el capítulo 10, por eso yo les digo, esta es otra aparición, la del capítulo, perdón, el capítulo 17, ahí termina, pero en el capítulo 18 vemos que aparece otra vez el Señor. En el capítulo 17, verso 21 y 22, el Señor dice que subió Dios de estar con Abraham. Y en el 18 vuelve a aparecerse. Bueno, este relato es muy importante, hermanos, porque aquí vemos
la descripción de la edad de Abraham y de Sara. Ya tenían 100 años y Sara tenía 90 años. Recuerden que ellos años atrás, 13 años atrás, habían querido hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque ellos dijeron, como Dios no me prometió un hijo, entonces vamos a hacerlo. Si Dios dijo, vamos a hacerlo, y yo les enseñé y les mostré que a veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios cuando Dios nos ha dicho que Él hará las cosas. Y ellos decidieron tomar a Agar, la criada de Sara, y tratar de hacer la voluntad de Dios, de que Abraham tuviese descendencia y la tuviese a través de algo que ellos se inventaron como humanos. Y eso trajo grandes problemas a la vida de ellos. Y yo les hacía la reflexión teológica de esto, hermanos, que nosotros no debemos ser así. Debemos nosotros andar en la voluntad del Señor, pero debemos esperar al Señor. Debemos esperar lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Yo tengo una hermana muy querida en Chocó, y alguna vez hablando, y tal vez ella no lo recuerda, pues fue que hace muchos años, y ella me decía una reflexión que no debemos empujar mucho la puerta, empujar mucho la puerta para querer pasar, porque de pronto la puerta que abrimos es la puerta del diablo. Y eso pasa, a veces nosotros queremos hacer lo que Dios promete que va a hacer en nuestra vida, y nosotros debemos es esperar en el Señor. Nuestra actuación debe ser en el marco de lo que Dios nos ha mandado a hacer, no de lo que no nos ha mandado a hacer. Entonces aquí, en este capítulo, vemos que así sucedió. Y en este momento nosotros podemos recordar un poco la historia que ya está, ya la hemos leído. Abraham finalmente él vive 175 años, o sea, después de esta lectura del capítulo 18, él vive 75 años más, o sea, llega a 175, y Sara tiene 90, ella llega a tener 127 años, y a los 127 años ella muere, ¿sí? Luego, si usted calcula y dice 175 y 127, y si usted calcula la edad media de esas personas, ustedes se dan cuenta que ya había pasado hace rato la edad media. O sea, ellos realmente no podían tener hijos, ninguno de los dos, ¿sí? Solamente a través de un milagro Dios podía cumplir esta promesa, porque Sara era estéril, y ya Abraham era demasiado viejo. Entonces aquí, por eso en el versículo, y es para entender un poco lo que Sara dice, ¿sí? En el versículo 11 y 12 del capítulo 18 dice, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. O sea, esa edad es muy correspondiente con la edad que hoy tenemos, que hoy viven las personas. Nosotros sabemos que una persona de 100 años y una persona de 90 años ya son de bastante edad. Entonces dice, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Ella ni siquiera estaba ovulando, no había ninguna posibilidad de que ella tuviera hijos, era estéril además. Entonces dice el versículo, ustedes lo ven ahí, dice, y yo lo resalté pero no lo puse en blanco, dice, se rió. Ella se rió, le dio risa. Recuerden que leímos en el 17 que a Abraham le dio risa, ahora la que le da risa es a Sara. Le dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, ella pensaba en su interior, porque claro, pensaba en volveré a tener vida sexual, una relación sexual con mi esposo, después de ya estar vieja, y le daba risa, a ella le dio risa, porque ella sabía que era una imposibilidad, eso que estaba planteándose, que estaba planteando el Señor. Pero lo curioso de la risa, hermanos, es que Dios contesta, Dios tiene mucha paciencia, hermanos. Dios tiene mucha paciencia con las cosas que el Señor está haciendo, y con esta promesa ha tenido mucha paciencia. Y aquí en el verso siguiente, si ustedes miran ahí en sus Biblias, aquí lo voy a poner, en el verso 13, el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo vieja? Y esta pregunta es muy importante, hermanos, porque realmente el Señor no lo dice por curiosidad, porque el Señor ya sabe. Él ya sabe por qué se rió Abraham y por qué pensó eso en su corazón. Ahora él ya sabe por qué Sara se ríe y por qué ella dice para sí que ya era vieja y que sí iba a tener disfrute a esa edad con su esposo. Entonces el Señor le pregunta, hermanos. Pero mire lo curioso de la respuesta que le da Sara. Sara le responde a él en el verso más adelante, en el verso 15.
o 14, creo que no sé si lo puse bien. Entonces Sara, lo voy a leer acá, 14, 18, 15. Ah, sí, el 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te ha reído. Es curioso que Sara responde al final y ella dice que la razón por la que le dio risa es porque tuvo miedo. Pero el Señor le dice, no, usted no se rió porque tuvo miedo. Usted simplemente se rió, ¿sí? No es así como usted dice, porque usted sí se rió. Realmente usted lo que está mostrando, igual que Abraham, es una incredulidad. ¿Y por qué digo que esto, hermanos? Porque cuando Abraham recibió la noticia, lo primero que pensó es en una imposibilidad. Soy viejo, Sara es vieja, y ahora Sara está pensando en una imposibilidad y por eso le da risa. Lo triste de la risa, hermanos, porque tengo que hablar necesariamente de esto, es que el Señor tiene un propósito muy especial para estas dos personas y para la humanidad, y es traer a su Hijo Jesucristo a través de la descendencia de Abraham. Pero el Señor tiene mucha paciencia. De verdad que el Señor tiene mucha paciencia con los seres humanos, ¿sí? Y Dios se toma el trabajo de recordarle y reafirmarle a Abraham varias veces la promesa, como lo hemos leído en estos domingos, de que tendrá un hijo, que ese será Isaac, la promesa de que él les había hecho en Génesis 12 de que tendrían descendencia. Y mire que Moisés tampoco, que él es el escritor humano, no le resta importancia a esta revelación del Señor. Y es bien importante entender que uno está oyendo las promesas del Señor de forma repetida, en repetidas ocasiones. Eso es vital para nuestra fe, hermanos. Es leer las promesas. Por eso cuando los invitamos a leer la Biblia varias veces, es por eso. Mire lo que ya lo miramos la semana pasada, pero lo quiero compartir de nuevo. En Romanos 10:17 el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, si nosotros constantemente estamos escuchando las promesas del Señor de forma repetida y escucharla es leerla, es orarla, es pedirle al Señor, seguir leyendo y buscando por años, confirmando lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, para Dios lo que estaba haciendo con Abraham era ejercitando la fe de Abraham. Él estaba ejercitando la fe de Abraham. Pero lo triste de esto, hermanos, es que Sara niega, igual que como si no estuviera, no se diera cuenta que Dios todo lo sabe. Él ya niega haberse reído de la promesa del Señor y dice que esta risa fue temor, ¿sí? Pero el Señor, hermanos, todo lo sabe. Y Él sabe y por eso Él dice, no es así, sino que te has reído. Hermanos, esa risa de la desconfianza no es buena. La risa de la desconfianza no es buena. Y en la práctica, hermanos, todos pasamos por eso, por tener risa de la desconfianza. En un sentido, leemos lo que Dios dice, sus promesas, leemos en la Biblia repetidamente que Él tendrá misericordia, que Él nos tiene, a nosotros nos protege, que Él es nuestra roca fuerte, que Él no nos dejará en una tentación más de lo que podemos resistir. Leemos cientos de promesas, inclusive las promesas de su advenimiento, pero no creemos. Y la forma como reflejamos que no creemos es con nuestra actitud. La risa es una forma de expresar una actitud de incredulidad. Es una actitud de incredulidad la que nosotros. El mundo se ríe, hermanos. El mundo se ríe de la palabra de Dios. El mundo se ríe de que nosotros afirmemos que Dios existe. El mundo se ríe de que nosotros digamos que Dios se ha revelado en su palabra. Se ríe de que digamos que Dios ha hablado. Se ríe mucho de eso, de que digamos que Dios ha hablado. El otro día escuchaba al pastor Young, es un pastor excelente, un teólogo excelente, y él decía cómo el mundo se ríe, ¿no? Tratando de ridiculizar la escritura, ¿no? Que ellos comparan la revelación de Dios con un personaje que era un ateo, hacía una comparación de Dios con un elefante. Y decía que es como que
un elefante esté en un lugar y varias personas que están ciegas se aproximen al elefante y empiecen a tratar de describirlo tocándolo. Entonces uno de los ciegos se aproxima por la parte de la cola y toca la cola y dice y define que es un elefante. Un elefante es como un animal delgado y bueno, y así se acerca uno por el frente y le coge la nariz, el moco al elefante y dice, el elefante es como una pierna larga que se dobla y así, y otro se acerca por el costado y toca el estómago y dice, el elefante es como una gran roca que es bastante firme. Y otro se acerca por la oreja y dice, el elefante es como si fuera algo liso y delgado. Entonces, lo que quería este autor, este ateo, demostrar era que no había forma de poder nosotros conocer a Dios. No había forma de que nosotros pudiéramos de verdad llegar a una conclusión de quién es Dios. Entonces este pastor Young llega y dice, pero ¿saben cuál es el problema de este ejemplo que él pone? Es que, ¿y qué tal si el elefante habla? Y dice, mientras todos lo están tocando, yo soy un elefante. Yo tengo 4 patas, tengo orejas grandes, soy grande, tengo una cola pequeña. El problema es que el elefante hable. Y eso pasa, hermanos, con Dios. Dios no es alguien, un ser del que podemos burlarnos porque no conocemos de él. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hablado. Dios ha hablado, no estamos a ciegas, no estamos ahí. Dios es así, Dios es asá, Dios es de esta manera, no. No estamos a ciegas porque Dios ha hablado. Dios dice cómo es, Dios dice cuáles son sus propósitos, Dios dice cuál es su misión, cuál es su objetivo, Dios nos muestra su voluntad y Dios actúa y Dios envió a su Hijo, el Hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario para cumplir un propósito. Entonces el mundo se ríe, el mundo se ríe como se rió Sara por incredulidad, se ríen hermanos, pero Dios tarde o temprano juzgará al mundo por la incredulidad. Y yo les digo que nosotros no seamos, hermanos, de los que se ríen, ¿verdad? Miren lo que dice el Salmo 2, verso 1 al 5 sobre esto. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice el salmista, se reirá. Realmente el que se va a reír es Dios, hermanos. Dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces es bien interesante, hermanos, que el mundo sí se ríe y la risa de Sara, la cual Dios le dice, si te has reído, Sara, por incredulidad. Es una risa que después, cuando miremos más adelante, porque Dios cumple su promesa, se convierte en ellos obviamente en alegría, pero también en una profunda reflexión para la iglesia, para el pueblo de Israel y la iglesia que es el pueblo de Israel espiritual, se convierte para nosotros en una lección importante de lo que es creerle a Dios. Lo que es no pensar para nuestros adentros. ¡Ay, qué chistoso! El hermano Félix está hablando de resurrección. ¡Qué chistoso! De que Cristo volverá por segunda vez. ¡Qué gracioso! De que Cristo sostendrá su iglesia. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Estos cristianitos diciendo que es que Cristo vive en ellos. ¡Qué risa me da! No, hermanos. Dios dice allí que el que mora en los cielos se reirá. Y el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque es que ellos se amotinan, piensan cosas vanas, consultan unos contra otros de cómo acabar a la obra de Cristo, cómo acabar a Dios, cómo acabar a su Hijo, a su ungido. Pero no es así, mis hermanos. Y entonces Dios fue muy misericordioso con Sara. Y Dios fue muy misericordioso con Abraham a pesar de su origen, a pesar de sus pecados. Por eso es que viene una pregunta que el Señor le hace después de que Sara hace esa afirmación.
Y es una pregunta que debe llenarnos a nosotros no solamente de satisfacción, pero al mismo tiempo de horror, hermanos. El Señor le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor les repite la promesa. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O me crees o me crees. Eso es lo que yo voy a hacer. Y hermanos, esto es hermoso, pero a la vez nos exhorta a nosotros. ¿Es que acaso, hermanos, hay algo difícil para Dios? Y piensa en usted también. Piensa en su vida. Y piensa en las veces que se ha reído. Porque aunque no lo muestre con un reflejo de su risa en su boca, cuando usted es incrédulo y no cree que Dios pueda hacer las cosas que Él ha prometido para su vida, usted se está riendo. Entonces, hermanos, ¿es que acaso nuestra incredulidad nos lleva a eso, hermanos? Ojalá que no. Ojalá que nunca su incredulidad lo lleve a eso. A pensar por un momento que Dios no cumplirá sus promesas, hermanos. El Hijo de Dios, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, viene por segunda vez. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Él es el Señor. Él es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y si no confiamos en sus promesas, y si no confiamos en su palabra, ¿qué nos esperará a nosotros en nuestra iglesia? Por eso es que dice la palabra, cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que este pensamiento que está teniendo Sara en este momento, que ha contaminado el mundo hoy en día, que todos se ríen de las cosas de Dios, inundará y contaminará la iglesia de tal manera que ya ni en la iglesia habrá fe? ¿Será que eso va a pasar? Hermanos, oremos porque Dios nos ayude a estar fortalecidos y a confiar en lo que Dios nos ha prometido. No dudemos ni un momento. Y si usted ha sido uno de los que duda, pídale al Señor que lo ayude en su incredulidad. Pídale al Señor que aumente su fe. Oremos, oremos pidiéndole al Señor que nos ayude. Amado Señor y Padre, gracias te damos por esta palabra expuesta el día de hoy. Gracias porque eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Santificamos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias porque nos enseñas tanto a través de estas pequeñas situaciones, estos pequeños relatos que tienen un propósito eterno, pero nos enseñas tantas cosas. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta promesa que repetiste tantas veces a los profetas, a los apóstoles, y que finalmente es una promesa que se volvió real y es real para nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia especialmente en Popayán, y permite que seamos crédulos, que seamos creyentes, que amemos tu palabra, que creamos en tu palabra, en tus palabras, que creamos no solamente en ti, sino que te creamos a ti, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, Señor. No permitas que el mundo que se ríe de nosotros y de ti, Señor, inunde a tu iglesia. Y que el mundo que se ríe, Señor, contamine a tu iglesia. Danos el valor, danos la fuerza, danos el ánimo, danos la fe. Sé tú, Señor, alrededor de nosotros, como dice tu palabra, cubriéndonos, para que podamos nosotros soportar todas estas amenazas, todos estos ataques, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque nunca has cambiado, siempre has sido fiel y merecemos nosotros el castigo. Merecemos tu desprecio, tu ira, como lo manifiesta el Salmo 2, que tu ira está sobre estas personas que se burlan. Gracias porque ya nos has librado de la ira, porque Cristo llevó tu ira en la cruz del Calvario. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del día y alabamos tu nombre en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Muchas gracias. Creo que vamos a cantar un himno, hermano Andrés. Amén. Gracias.